El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cierren sus ojos y recreen con imagen las palabras del Señor Jesucristo. En aquel tiempo, Felipe encontró a Natanael y le dijo: aquel de quien escribieron Moisés y en la ley y en los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tienes a un israelita de verdad y en quien no hay engaño. Natanael le contestó: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y añadió: en verdad le digo, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Cierren sus ojos, pidamos la fuerza del Espíritu Santo. Digamos todos: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndidos, luz que penetra la sal, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz enriquece. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale esfuerzo en su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Todos, Espíritu Santo, ilumina mi mente y llena mi corazón de la gracia de tu amor. Gracias, Señor. Gracias. Hermanos y hermanas, qué bueno es abrir la mente, el alma, el cuerpo, el espíritu, disponernos en la presencia del buen Dios con gozo y alegría y dejar que Él, con su presencia en nuestro corazón y en nuestra vida, nos renueve, nos transforme, nos cambie, haga de nosotros, conforme a su voluntad, criaturas que buscan sin cesar su presencia. Luego, hoy nos ha puesto en la iglesia, a través de la iglesia y a través de la liturgia, la misma iglesia, a celebrar la fiesta ¿de quién? San Bartolomé Apóstol, que su nombre ¿cuál es? Natanael. ¿Y qué es Natanael? El ungido de Dios, el que puede hablar con Dios. ¿Qué aprendemos de este apóstol desde su comienzo? Primero, que es honesto. Ahí se habla de la honestidad de la vida intelectual y de la verdad, porque él era una persona que buscaba siempre la verdad, por eso conocía muy bien la tradición, conocía muy bien las cosas y no acepta así cualquier cosa a la carrera. Su amigo Felipe, y uno como amigo ahí es cuando conoce qué clase de amigo tiene. Él tenía esa experiencia del encuentro con el Señor Jesucristo
Y entonces, como él era su amigo, por eso se preocupa porque lo conozca. Y lo primero que encuentra es como ese burro atravesado. ¿Qué es lo que le dice Natanael a él, o San Bartolomé? ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Si eso es un pueblucho por allá, de quién sabe que ni siquiera era. Es para que nosotros nos acostumbremos y aprendamos de Natanael, porque uno a veces desprecia. Te das cuenta que uno fácilmente desprecia y mira como las vacas materas de reo. ¿Y este qué? Para que corrijamos eso. Por eso el Señor va haciendo su trabajo, porque Él está muy interesado en nosotros. Él nos conoce, ¿ven? Los altibajos de nuestra vida. Conoce los huecos que nos gusta meternos y a veces creemos que no lo sabe, Él lo sabe. Por eso hay que tener esa sencillez y esa humildad de reconocer como criaturas que Él es el Creador y lo único que hace es tender la mano para ayudarnos. Yo lo vemos en Natanael. Por eso Felipe lo convence, dice, bueno, usted tiene todos esos enredos ahí, eso está muy bien. Lo único que le pido es que vaya y lo conoce, solamente escucha. Que esa debe ser como nuestra tarea cada día. Si yo conozco del Señor, pues llevo a que conozcan los demás del Señor. Pero si no conozco sino mundo, pues llevo a los demás que conozcan mundo. ¿Qué es lo que hace un pobre borracho? Llevar a que el otro se emborrache. ¿Qué es lo que hace un pobre drogadito? Llevar al otro que se... ¿Qué es lo que hace un pobre adúltero fornicario? Eso es lo que hace. Por eso necesitamos y hoy aprendemos de ellos, tal como el mismo Felipe y la conversión del mismo Natanael, es que conozcamos de Dios para poder conducir a los otros a Él. Con sencillez Él se acerca y el Señor, como lo conoce, digan todos, el Señor me conoce. Lo santo o lo endiablado que soy. Entonces ahí me tengo que desarmar para y dejarme armar. Y por eso el Señor, que conocía muy bien a Felipe porque era dedicado y buscaba la verdad, y le dice, te vi debajo de la higuera, antes de que viniera. Le tocó algo que él hacía. ¿Qué era Natanael? Un maestro. ¿Cuál era su escuela? ¿Cuál era el edificio? Debajo de los árboles. Por eso el Señor le recuerda, te vi debajo de ¿qué? De la higuera, de los árboles, y conozco lo que hace. Por eso uno cuando se acerca delante de Dios, dice, usted ya conoce, Señor, en qué hueco me meto, entonces sáqueme, Señor, libérame, restaura, no quedarse ahí como que es que estoy haciendo esfuerzo. Por eso es la primera parte para entrar en ese encuentro con el buen Dios. Dice, Señor, ¿qué fue lo que dice Natanael? Usted es el Mesías, el Señor, el Hijo de Dios, va confesando su fe, porque eso es lo que debe llevar una persona cuando tiene un encuentro con el buen Dios, va confesando. Pero hay gente que no quiere hablar de Dios, pero como no ha tenido una conversión, un encuentro con Él, entonces vive repitiendo lo que el mundo le va dando y ahí se sumerge y ahí es imaginativo y creativo. Se le olvida hacer el aporte como Él. Por eso el Señor le dice, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, acepta, va a haber cosas mayores. Entonces les pregunto, ¿ustedes quieren ver el reino de los cielos? Acepten tener un encuentro personal con el buen Dios. Aprendamos de Natanael, que es el apóstol. Natanael es el ungido, pero el apóstol Bartolomé es por el apellido del papá. De ahí que entonces uno tiene que tomar las decisiones, tener la experiencia y el encuentro con el buen Dios. Por eso el evangelio de hoy es de suma importancia para entender que la iglesia es santa. Diga el que está al lado, santa. No es que está haciendo un esfuerzo para meterse en un nicho. ¿Sabe qué es la santidad? Presencia de Dios en el corazón y en la vida. Las cosas más sencillas, pero que nosotros somos complicados. ¿Por qué somos complicados? Porque Dios nos da todas las garantías y nosotros yendo como cualquier chino rebelde. En vez de disponernos, cada día creo que debe hacer uno, Señor, su presencia es que esté en mi corazón y en mi vida y obre. Él le va dando a uno todos los indicativos para orar. Para eso que se necesita sencillez y humildad, descomplicación. Pero como nos gusta la vida complicada, entonces nos sometemos a las esclavitudes de este mundo. Necesitamos de esa gracia, de esa experiencia, de ese amor que mismo Dios nos da, y por eso hoy encontramos esa experiencia, que la iglesia es santa. ¿Qué más es la iglesia? Católica. ¿Y qué es católica? Que es para todo.
No es un sector, es que somos esto, no, un sector no, sino es católico, para todo el mundo. Toda la humanidad está invitada a tener ese encuentro. ¿Ve? Y a eso estamos nosotros llamados. Luego es santa católica y es apostólica. ¿Por qué es apostólica? Porque los apóstoles en los cuales el Señor cimentó su iglesia tienen la experiencia del encuentro con el buen Dios. Y hoy encontramos a Felipe haciendo su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de Felipe? Que después de haber tenido el encuentro con Dios, de estar con Dios, a eso estamos llamados, a tener un encuentro con Dios, a estar con Él. No nos podemos quedar en la contemplación, sino que tenemos el deber de contarle al otro nuestro testimonio. Y uno aquí viene todo un trabajo que uno tiene que hacer. Uno, la persona que está al lado, uno tiene que preguntarse, a esta persona ya le habrán hablado ¿de qué? De la salvación, del encuentro con el buen Dios. O simplemente por respeto mejor no le digo nada. Ese es nuestro compromiso. Yo tengo que hablarle al otro. Si Dios me dio la oportunidad y me dio esa gracia, esa es mi misión. Por eso estamos invitados no solamente a conocer del Señor y a quedarnos con Él, sino también a anunciar esta buena nueva. Y eso es lo que encontramos en el Evangelio y en esta fiesta. ¿Cómo lo hacen? La iglesia, la primera lectura es experta para ayudarnos un poco a esta invitación. Primero que todo, mire lo que dice el texto del Apocalipsis, porque es todo unos signos, unos símbolos y sobre todo un significado profundo. Dice: el ángel me arrebató. Ve, mira, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande. Me elevó y me mostró la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Por eso mientras vamos viviendo en este mundo, tenemos que ser conscientes de que aunque hay dificultades, hay problemas, la gloria de Dios siempre se ha manifestado, y por eso lo del templo de Jerusalén es para nosotros también lo que Dios nos ha dado en la iglesia, los mismos templos. Bien, es tan maluco una persona cuando no entiende y comprende eso, porque cree que entra a cualquier sitio. Cree que entrar al templo es como entrar a la plaza, es como entrar no sé en qué cosa, y no alcanza a comprender la dimensión a la que fuimos invitados, y que nuestra búsqueda por encima de todo es descubrir la presencia de Dios en nuestra vida, en el templo y en esa gracia. Por eso nos muestra, dice: y vi la ciudad, y vea lo que dice, porque ahí nos enseña el mismo Señor Jesucristo, una ciudad que estaba rodeada, rodeaba una muralla, que es simplemente que Dios siempre nos protege. Él nos ha dicho una promesa: yo estaré con ustedes todos los días de mi vida. ¿Cuándo hacemos conciencia nosotros de eso? Solamente a veces cuando tenemos dificultad, pero uno debía de vivir en esa presencia continua. Dios lo ha dicho, yo me fío, Él me protege. Luego me mostró la ciudad, 3 puertas al oriente, 3 puertas al occidente, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur. Dice: y habían unos ángeles. Por eso es que nosotros tenemos un ángel custodio, el ángel de la guarda. Si hablamos con él cada día, le comentamos nuestros aciertos, desaciertos, nuestras angustias, ¿ve? Para que se la presente al Padre. Y esas puertas significa la misma puerta que se entrega. Por eso el Señor dice: yo soy ¿qué? La puerta para entrar en los cielos. Dice: esas puertas significa que el Señor nos ha acompañado en la historia, porque para eso eligió 12 tribus. Y luego sigue la misma visión. Dice: tenía 12 portales o 12 columnas, que significa los 12 ¿qué? Apóstoles, que tuvieron un encuentro con Dios, se quedaron con Él, pero también tienen la obligación de dar la buena noticia, de contar su experiencia, para que así la iglesia, mientras exista la humanidad, pueda hacer ese trabajo. Luego nosotros estamos llamados por gracia, porque Dios no, al regalarnos la iglesia, que es esta figura de Nueva Jerusalén, nos dejó los sacramentos para hacerse presente. Por eso los sacramentos no son invento de la humanidad, es invento del mismo Dios para salvar. ¿Qué es el bautismo? Hijos de Dios. ¿Qué es la confesión? Romper en nuestra vida cuánta infestación se mete. ¿Para qué es la Eucaristía? Para tener fuerza, para vivir y poder incluso tener fuerza para morir. ¿Para qué la confirmación? El fuego del Espíritu Santo. ¿Para qué es el matrimonio? Para traer hijos de bendición y aportarle a esta humanidad lo mejor.
¿Para qué el orden sacerdotal? Para Dios hacerse presente, tanto en el sacerdocio real como en el ministerio. ¿Para qué la unción de los enfermos? Para morir en paz. Diga al que está al lado, muere en paz. ¿Y cuándo muere uno en paz? Cuando es consciente de que es la presencia viva de Dios que me prepara para él. Luego mire toda esa figura y ojalá volvamos a leerla para así no angustiarnos, sino saber que estamos invitados, pero que hay que trabajarle acá. Teniendo la experiencia de Dios, pero también anunciando esa buena noticia. Coloque la mano en el corazón y digamos todos: Señor Jesucristo, aquí está mi corazón. Te abro mi corazón. Entra en mi corazón. Perdona mis pecados y quédate en mi corazón. Haz de mí una nueva criatura conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias.